Las nuevas escenas que conectarán Vengadores, Endgame con Vengadores, Doomsday van a sorprender a todo el mundo. Y hoy en Protocolo Vengadores desglosamos exactamente qué esperamos ver y por qué algunas de estas opciones podrían cambiar para siempre como entendemos el final de Endgame. Bienvenidos a Protocolo Vengadores, el canal donde el MCU se analiza con la profundidad que realmente merece. Si eres nuevo por acá, suscríbete ahora mismo y activa la campana, este es exactamente el tipo de análisis que no encontrarás en ningún otro lugar. Y si ya eres parte de esta comunidad, ya sabes lo que toca, dale like al video, que eso nos ayuda enormemente a seguir produciendo. Directamente desde Deadline, Disney está apostando fuerte con su formato Infinity Screen para sus próximos grandes lanzamientos. El relanzamiento de Vengadores, Endgame recibe un nuevo nombre y quien no lo recuerde, este formato Infinity Screen es básicamente la respuesta de Disney al IMAX. ¿Por qué? Porque Vengadores, Doomsday estrena el mismo día que Dune, parte 3, y Warner logró reservar todas las salas IMAX en Estados Unidos durante 3 semanas exclusivamente para Dune. Eso pondría a Disney en desventaja directa, ya que esas pantallas grandes tienen boletos más caros y eso impacta significativamente en la taquilla. Entonces Disney apostó por el Infinity Screen como su alternativa a esas pantallas que se extienden hacia los lados y ofrecen una experiencia inmersiva completa. Spider-Man, A New Day también saldrá en ese formato, y la gran apuesta es que Doomsday logre capitalizar ese formato para su recaudación. No fue Disney quien inventó esto, pero está trabajando activamente con este tipo de experiencia cinematográfica que no es solo imagen más grande, sino también mejor sonido. En esencia, una experiencia IMAX sin ser IMAX. Y según el artículo de Deadline, Disney, junto con los exhibidores de cine, ya están preparando todas las salas para el estándar Infinity Screen. El relanzamiento de Endgame ya tiene nuevo nombre oficial, Vengadores, Endgame Encore. En inglés, en Corea es el bis cuando la banda ya terminó de tocar, el público aplaude, y vuelven a tocar una o dos canciones más que la gente pedía. Eso es exactamente lo que representa, una función extra, un regreso. Y según la información disponible, esta nueva exhibición de Endgame incluirá una nueva introducción al film, nuevas escenas adicionales, y una escena post-créditos exclusiva para el formato Infinity Screen y para el IMAX porque para el relanzamiento de Endgame sí conseguirán algunas salas IMAX. Lo que realmente nos importa a todos es, ¿qué será exactamente ese material adicional? Empecemos por la introducción personalizada. Sinceramente, eso probablemente sea lo menos emocionante de todo. Seguramente los directores sentados frente a la cámara diciendo algo como gracias por volver a ver Endgame. Vale recordar que Endgame ya tuvo un relanzamiento en cines en su momento, cuando Disney quería sumar más taquilla para superar a Avatar. En esa ocasión también añadieron una pequeña introducción, además de un homenaje a Stan Lee y una pequeña escena sin finalizar del Hulk salvando a unas personas en la calle, básicamente una introducción al Hulk inteligente como héroe antes de que aparezca en la cafetería con los demás Vengadores. También mencionan un pequeño momento especial al final del film, algo así como una escena post-créditos exclusiva para los formatos Infinity Screen e IMAX. Tampoco creo que eso vaya a ser algo sumamente importante, probablemente sea otro agradecimiento o homenaje. Lo que realmente es interesante son las nuevas escenas adicionales. Escenas nunca antes vistas. Los propios directores ya habían comentado anteriormente que el relanzamiento dejaría a Endgame más conectado con la historia de Doomsday. Y esas escenas necesitan ser relevantes. Después de todo, el film recibe un nombre completamente nuevo, Vengadores, Endgame Encore. Es de hecho una nueva versión del film. Y parece tener considerablemente más contenido nuevo que aquel primer relanzamiento del que hablamos. Antes de continuar, dale like al video ahora mismo. Eso le da una fuerza enorme al canal y nos permite seguir produciendo este nivel de análisis. Y si eres nuevo por acá, suscríbete y sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ninguno de los videos que vienen. Cada suscripción y cada like es lo que hace posible que este canal siga creciendo. ¿Ya lo hiciste? Perfecto. Seguimos. Entonces, ¿qué podrían ser esas escenas adicionales? Una posibilidad es que sean algunas de las escenas eliminadas de Endgame. Vamos a repasar cuáles son, porque algunas están disponibles en el Blu-ray del film. La primera muestra a Tony Stark conversando con Pepper Potts y reflexionando sobre si debería o no ayudar al proyecto de máquina del tiempo que sus excompañeros estaban desarrollando. Otra escena muestra a Steve Rogers junto a War Machine hablando de estrategias para el plan de volver en el tiempo y recuperar las gemas del infinito, y War Machine le hace una broma a Steve Rogers porque, en su primer film, Steve estrelló el avión en el océano junto al Tesseracto cuando simplemente podría haber saltado antes de que cayera. Eso es exactamente lo que War Machine le cuestiona. Otra escena muestra a los Vengadores continuando su planificación del viaje en el tiempo, pero en este caso Rocket se burla de ellos porque el ejército de Leviatán, que fue un gran problema en la primera película de los Vengadores, es básicamente una broma en el resto de la galaxia.
Y en esas escenas eliminadas, los efectos visuales de Rocket ni siquiera están finalizados. También hay una escena de Rocket dándole una lección a Thor cuando estaban en Asgard para tomar prestada la gema de la realidad. Otra muestra a Tony teniendo una conversación más extensa con su padre en el pasado. Y la última, quizás la menos impactante, muestra a los Vengadores arrodillándose en homenaje a Tony Stark justo después de su sacrificio. Los propios directores contaron que eliminaron esa escena porque la consideraron redundante. Desde mi perspectiva, si Marvel simplemente finaliza los efectos visuales de estas escenas y las incorpora al film, ya crea una versión extendida excelente. Eso por sí solo justifica perfectamente un relanzamiento. Pero como ya todos deben estar notando, ninguna de esas escenas se conecta con la trama de Doomsday. Entonces tendrán que crear material completamente nuevo e inédito. Y eso es lo más emocionante de todo. Lo que sinceramente espero es algo similar a aquellos teasers que Marvel colocó en los cines antes de las funciones de Avatar, donde mostraron a Steve Rogers, luego a Thor, luego a los X-Men, luego a Wakanda, y también al Cuarteto Fantástico. Lo que quedó claro, al menos para mí, es que esos teasers provenían de ubicaciones diferentes. Por ejemplo, los de Wakanda y el Cuarteto Fantástico bien podrían ser momentos que veremos directamente en el cine en Doomsday. Pero las escenas de Steve Rogers, Thor y los X-Men quizás ni siquiera aparezcan en Doomsday, podrían ser escenas inéditas creadas exclusivamente para esos teasers, funcionando como un preludio al film que se avecina. Y lo que es un hecho es que todas esas escenas fueron filmadas durante la producción de Doomsday. En el momento en que los hermanos Russo están haciendo refilmaciones, es decir, escenas adicionales, y están por comenzar a trabajar en Secret Wars. Así que nada impide que también filmen una o varias escenas especialmente diseñadas para ser añadidas al final de este relanzamiento de Endgame. He listado aquí 6 escenas que serían perfectas para esto. Primera opción, una escena que conecte a Tony Stark, quien muere en Endgame, con el Dr. Doom. Sabemos que no se trata del mismo personaje. Vector Von Doom no es Tony Stark, eso ya está confirmado, pero sí es interpretado por el mismo actor. Entonces resulta inevitable que hagan algún tipo de conexión, aunque sea simbólica, entre ambos personajes. Y aquí entra algo muy interesante. Endgame no tuvo una escena post-créditos visual, pero sí tuvo un sonido sobre los créditos. Al final escuchamos el sonido de un martillo golpeando un yunque, que todos en su momento asociamos con Tony forjando su primera armadura de Iron Man. Pero Marvel podría hacer un recon de ese momento y revelar que esas martilladas en realidad eran otra cosa. Imaginen, en los últimos segundos del relanzamiento de Endgame, escuchamos ese mismo sonido familiar, comienza una escena, y lo que vemos no es Tony Stark, sino Vector Von Doom, forjando su propia armadura o su máscara. Eso sería épico y sería la forma perfecta que tiene Marvel de decir: miren, la pista siempre estuvo ahí. Claro, sería un recon total. Claro, Marvel adora hacer eso, ajustar un pequeño detalle del pasado para conectarlo con algo del presente y proclamar que todo estaba planeado. Lo hacen constantemente en los cómics y también en el cine. Segunda opción, una escena de Steve Rogers que dé más contexto sobre qué pasó con él. El momento final de Endgame fue Steve bailando con Peggy Carter en el pasado, y el primer teaser de Doomsday que vimos mostró a Steve llegando a su casa y cargando a su bebé en brazos. Una nueva escena post-créditos en este relanzamiento podría mostrar a Steve con su familia, con Peggy Carter, revelar mejor qué fue de su vida en ese viaje en el tiempo, cómo era su vida feliz antes de que una amenaza la interrumpa y lo obligue a volver a la acción en el próximo Vengadores. Diría que esta sería la opción más sencilla y más segura que Marvel podría elegir. Tercera opción, y quizás la más impactante, una de las grandes preguntas abiertas al final de Endgame fue cómo diablos Steve Rogers devolvió todas las gemas del infinito. Siempre asumimos que fue primero a devolverlas y después se quedó en el pasado con Peggy. Pero, ¿y si fue al revés? ¿Y si primero fue a vivir su vida feliz con Peggy y después devolvió las gemas? Como se trata de viajes en el tiempo, no importa si lo hace hoy o mañana, de todas formas va a volver en el tiempo. Entonces Steve bien pudo haber razonado: voy a vivir un poco, y después devuelvo las gemas del infinito y el martillo de Thor. Si ese fuera el caso, sería la oportunidad perfecta de conectar esa historia con la AVT, la agencia de varianza temporal que apareció en la serie de Loki y que también fue parte crucial de Deadpool y Wolverine. Porque supongamos que en un momento Steve decide que ya es hora de devolver las gemas. Lógicamente iría a 2012, que fue uno de los momentos donde tomaron las gemas, la gema de la mente del cetro de Loki y la gema del tiempo con la anciana. Pero hay un problema: en ese pasado de 2012 que se convirtió en una línea temporal paralela, Loki robó el Tesseracto y huyó. Y en la serie de Loki descubrimos que esa línea temporal fue podada por la AVT porque en ese entonces la AVT todavía controlaba el multiverso en lugar de solo patrullarlo. Entonces el Loki que robó el Tesseracto fue arrestado por la AVT y esa línea temporal dejó de existir. Entonces, ¿a dónde regresaría Steve?
Si esa línea temporal ya no existe, se enfrentaría a un paradoxo temporal total. Porque si regresa antes de que Loki se escape con el Tesseracto, eso sería simplemente otra realidad diferente, ya que si Loki no huye con el Tesseracto, los Vengadores habrían podido recuperarlo en esa línea temporal y no habrían necesitado volver a buscarlo a la base de SHIELD en los años 70. O sí, paradoxo total. Y eso simplemente confirma algo que siempre fue inevitable: los viajes en el tiempo de los Vengadores arruinaron el multiverso, crearon una confusión enorme, un paradoxo sin solución aparente. Por eso creo que cuando Steve fuera a devolver las gemas del infinito, la AVT podría aparecer, pero no para arrestarlo. La AVT ya habría cambiado en ese momento, habría pasado a ser una policía del multiverso en lugar de una fuerza de control que podaba todas las líneas temporales. Con esa AVT más comprensiva, la que apareció en Deadpool y Wolverine, Steve simplemente podría ser instruido sobre cómo devolver las gemas sin generar más daño, o recibir una advertencia del tipo: puedes quedarte en el pasado, pero tienes que seguir estas reglas. Porque como vimos en Doctor Strange en el multiverso de la locura, cuando alguien de otro universo interfiere demasiado en una realidad diferente, eso puede generar una incursión y destruir ese universo entero. Entonces la justificativa más lógica es que Steve en el pasado simplemente crearía una línea temporal paralela, y la AVT podría explicarle eso, alertarle del peligro que correría al hacerlo, o simplemente instruirle sobre cómo proceder. Esta escena sería importantísima, daría muchísimo contexto para el próximo Vengadores y mostraría exactamente cuál fue el error que cometió Steve Rogers, aunque su vida feliz haya sido real y genuina. Creo que eso debe mantenerse. Pero esa vida feliz necesariamente tendría una fecha de vencimiento. Y una escena de Steve encontrándose con la AVT sería básicamente los. Cuarta opción, una escena relacionada con Loki. Para quienes vieron la serie de Loki y entienden que ese Loki que huyó con el Tesseracto fue arrestado por la AVT, pero eventualmente se convirtió en agente de la AVT, la transformó desde adentro y al mismo tiempo salvó la existencia de la agencia de varianza temporal, todo tiene sentido. Pero para quienes solo siguieron los films y no la serie, van a estar completamente perdidos en Doomsday. Porque Loki tiene que tener algún papel central en esa historia. No necesariamente protagonista, pero sí una pieza clave del multiverso, terminó en el centro del multiverso, recordemos. Entonces una escena post-créditos en el relanzamiento de Endgame podría mostrar un poco de eso, aunque sea brevemente, para esclarecer al público que solo va al cine cuál es el estado actual del multiverso Marvel, especialmente porque los propios directores ya dijeron que el film está diseñado para ser accesible a quienes solo vieron Endgame. Quinta opción, una escena introduciendo a los X-Men clásicos. Ya sabemos que los actores originales de los X-Men de las películas de Fox van a aparecer en Doomsday. Entonces una escena post-créditos presentándolos sería perfecta para generar ese primer impacto, ese anticipo. No necesitaría ser nada elaborado, podría ser solo unos segundos mostrando a los personajes y su aspecto visual. O incluso ser directamente la primera escena de ellos en Doomsday, porque Marvel ya ha usado escenas del film siguiente como escenas post-créditos. Por ejemplo, en el primer Ant-Man, la segunda escena post-créditos fue Steve Rogers y Sam Wilson interrogando a Bucky mientras este lidiaba con sus recuerdos y su identidad. Y la segunda escena de Spider-Man, No Way Home, fue un teaser de Doctor Strange en el multiverso de la locura que se detuvo en la primera escena del encuentro entre Doctor Strange y la Bruja Escarlata. Nada impide que la primera escena de los X-Men en Doomsday aparezca al final de Endgame Encore. Sexta opción, mostrar a la nueva alineación de los Vengadores. Al final de Capitán América, Brave New World, Sam Wilson decidió que formaría su propio equipo de Vengadores. ¿Dónde está ese equipo? ¿Tendremos que conocerlos directamente en Doomsday sin ninguna presentación previa? Como Endgame ya termina con Steve entregándole el escudo de Capitán América a Sam Wilson, dejando implícito que él será el nuevo Capitán América, y sabiendo que el Capitán América es uno de los líderes de los Vengadores, el relanzamiento podría saltar directamente a una escena post-créditos o escena final que se salte el tiempo intermedio y nos presente directamente al nuevo equipo de Vengadores. De la misma manera que Avengers, Era de Ultron hizo al final, Steve caminando con la Viuda Negra, llegando a la sala del complejo de los Vengadores donde los nuevos integrantes del equipo están reunidos. Solo eso. Sin necesidad de mostrar el proceso de reclutamiento uno por uno, simplemente mostrar al grupo completo. Ya está. Perfecto. A Marvel le bastaría con eso para preparar al público para lo que viene en Doomsday. Cualquiera de estas 6 opciones sería increíble. Todas juntas, de una sola vez, sería la perfección absoluta. ¿Estoy soñando demasiado? Quizás. Pero eso es exactamente lo que hace que el MCU valga la pena seguir. Cuéntame en los comentarios cuál de estas opciones quisieras ver más, o si crees que Marvel va a sorprendernos con algo completamente diferente. Dale like al video si llegaste hasta el final, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y sigue a Protocolo Vengadores para no perderte ningún análisis de lo que viene.
Cada like, cada suscripción es lo que nos permite seguir produciendo este tipo de contenido en profundidad para toda esta comunidad. Aquí en pantalla hay más videos que puedes ver ahora mismo. Gracias por tu compañía, como siempre, fenomenal. Este es Protocolo Vengadores, cerrando transmisión.